Una semana más aquí en Flujo de Letras. Ya tenía por ahí, los he abandonado una semana, me desfasé un poquito. Con este material he estado meditando en algunas situaciones, relectura, y entonces alguien me había hablado y había tenido conversaciones conmigo, hablado en el sentido de, oye, ¿por qué no has hablado acerca de ciertos textos filosóficos que tienen que ver? Obviamente hablamos de una filoliteratura y textos que tienen temáticas complejas, que no son sencillas de platicarlas o de charlarlas en una cápsula rápida, sino necesitan profundizarse y demás. Entonces, ya alguien, ya varios me comentaban, y bueno, ¿y por qué no los comentas? ¿Por qué no llegas a colocarlos en el flujo de letras? Y pues bueno, voy a hacerlo. Tomé relecturas, incluso quería yo meter otro texto, y no porque subestime en ningún momento la capacidad, sino más bien por la profundidad, pero voy a tratar de presentarlo a manera de que te deje yo en el tintero, siempre yo esta semilla de curiosidad y vayas con textos clásicos, filosóficos, y que tienen también que ver con obviamente un lenguaje literario, y que a lo mejor no son tus lecturas preferidas, que a lo mejor no son lecturas que has abordado y que es un buen momento para abordarlas. Y voy a decirte por qué es un buen momento. En otros programas te he hablado sobre la gran necesidad que tiene el hombre del siglo XX. Como generaciones tenemos esa necesidad y a veces olvidamos nuestra chamba, nuestro trabajo, de que nuestra vida, nuestro proyecto de vida, ¿sí?, muy independiente de las creencias, tiene un objetivo. Tenemos que marcarlo. Tenemos una misión como seres, sí, como seres trascendentes, no como seres que solamente, boom, el día de mañana mueres y no eres nada, sino tenemos que pensar, insisto, mucho en independientemente de la religión o la creencia que tú tengas, pero somos seres energéticos, seres de luz, seres que también tienen una espiritualidad, tanto que energéticamente no podemos decir que aquello que se construye como el arte, todas las áreas artísticas, la capacidad que tienes de amar, de sentir, de emocionarte, de sufrir, solo pertenezcan a algo poco trascendente. No, eso nos hace seres energéticos y tenemos que comprender esa energía. Por eso te voy a compartir a San Agustín en este flujo de letras. San Agustín con la Ciudad de Dios, Confesiones y Soliloquios, que son obras o textos súper importantes, obras de San Agustín, como también las Aporías del Tiempo. ¿Y por qué hablar o anteceder con esto? Pero bueno, antes de continuar el porqué y la razón de este programa, quiero, sin faltar, a nuestra frase. Y muy también la pensé porque hice relecturas, ya hay un programa de flujo de letras de Julio Verne. Sin embargo, quería abordar algo específico de un viaje al centro de la Tierra. Pero no, te voy a ofrecer solo la frase. Vea el programa de Julio Verne. Si hay algo más específico o algo más específico que yo quiera aclarar, que quiera dedicarle otro flujo de letras, lo voy a hacer con muchísimo gusto. Pero ahora voy a utilizar una frase del texto, más bien una cita que viene en el texto del viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, y dice: no puedo entender que mientras el cuerpo y el alma se encuentren juntos, cómo hay criaturas que tienen la necesidad de perder la esperanza en la vida. Ahí se acaba la cita de esta obra de Julio Verne. ¿Cómo es posible que un ser con físico y espiritualidad, mientras ambas se encuentran juntas, pierda la esperanza de vivir, pierda los anhelos, pierda la emoción, ¿sí?, de sentir, que cómo se respira, cómo sentimos el aire, el viento, cuando acariciamos, cuando tomamos algo, etcétera? ¿Cómo perder esa capacidad de sorprendernos? Y en esta obra extraordinaria de Un viaje al centro de la Tierra de Julio Verne,
que él es visionario. Ve al programa de Julio Verne y la tomo, esta cita, esta parte de un fragmento de la obra de Julio Verne, porque son tiempos complejos y difíciles para las generaciones pues jóvenes o las que vienen, los que van en ese proceso de estudio, de visualizarse con una meta, con una profesión, para de ahí, no porque digo, el hecho de que tengas una profesión o no, o lo que tú consideres para tu vida, es que ahí es donde no debemos de perder el objetivo. Realmente, ¿a qué te vas a dedicar y hacia dónde vas a dirigirte? No solamente con tu título. Hay muchísimos que se complacen en tener títulos, doctorados y demás, pero no solo un título pegado ahí, colocado. ¿Qué estás haciendo realmente con eso? ¿Cómo lo compartes? ¿Cómo trasciendes? ¿Sí? Por eso estos pequeños espacios para compartírtelo, para ver tus inquietudes, compartirte mis inquietudes, mis lecturas, y que esta familia, como lo he dicho, vaya creciendo, esta familia lectora, esta familia llena de curiosidad, y como este personaje también, siempre con ganas de aprender algo y de saber, y todos compartimos y nos retroalimentamos. En el momento que tú lo ves, que tú me mandas comentarios, ya sea en el correo o en cualquier otra de las redes, en Facebook o en Instagram, para mí es un enriquecimiento, para mí es compartirte y sentirme cuando veo que le das like, no solamente por alcanzar un like, sino que alguien más lo está escuchando, y que eso, que te deje una semillita, porque a mí también me la deja, porque cuando hago una relectura, para mí también es, recordemos que una lectura, aunque leas el mismo texto, jamás será el mismo libro, aunque sea el mismo. Este es el gran regalo que te dan los libros. ¿Por qué? Porque siempre tendrás más experiencias, más aprendizajes, otro tipo de disposición, y ya no somos los mismos. Hemos crecido, hemos madurado, hemos aprendido, nos hemos descalabrado en el transcurso del tiempo, pero siempre es para ser mejores seres humanos. Entonces, bien, vamos con esta frase de Julio Verne y de todo este tipo, un poco de una reflexión, análisis rapidísimo, y nos vamos con San Agustín, que es Aurelio Agustín de Hipona, que nace en Tagaste en los años 354 a 430 después de Cristo, y Tagaste es actual Argelia. Su padre va a servir al imperio, mientras Mónica, su madre, va a ser cristiana, que ella va a ser una también santa. Y tengo que darle los títulos como tal, santo, entendiéndolo no solamente como una cuestión religiosa, sino santo como un ser que ha tenido todo un proceso, un crecimiento. Y por ahí hay cuestiones bien interesantes. Pero bueno, regresando a San Agustín, empieza a tener estas influencias. Por una parte, el padre que sirve al imperio, y por otra parte, la mamá cristiana, la mamá con toda esta ideología, y San Agustín con toda una necesidad de aprender, de saber. Él es bastante soberbio, bastante díscolo, irascible, ¿sí? Necesitado de aprender. Y todo este tipo de cualidades le permiten, se va a inclinar por el maniqueísmo, que es una tendencia o es una ideología que busca, o más bien explica, lo opuesto, el bien y el mal. ¿Sí? Estas dos esencias, sustancias que están y que en el universo siempre conviven, pero también se alejan y demás, y ahí están constantemente. Entonces, el cuestionamiento de San Agustín es, ¿hasta dónde llega el ser humano, sí, la naturaleza humana, esa búsqueda del bien y esa perdición o esa parte del mal? Y todo esto lo va a llevar a que más adelante, tanto con la influencia de su madre, su búsqueda, sí, su lectura de textos neoplatónicos, de Aristóteles, etcétera, etcétera, va a tratar de explicar eso. Más adelante se bautiza, lo ordenan como obispo, etcétera. Va a llegar a la postura religiosa, en este caso católica cristiana, y
va a explicar precisamente cómo redimir la parte del hombre, ¿sí? Que a través de Dios puede ser salvada su alma y que tiene esta dualidad, porque Dios es bien y verdad, una sustancia a la cual, ¿sí?, va de lo finito a lo infinito. Y como diría Plotino, cuando lea Plotino, mucho más en su búsqueda es, insisto, renunciar al maniqueísmo, a las ideologías maniqueístas, y Dios es luz, sustancia, ¿sí?, espiritual, de la que todo depende y nada depende. ¿Sí? Y también para San Agustín, el mal va a ser la ausencia, el no ser, en ningún caso, como sustancia. Es una negación. Y más adelante también va a continuar con estos estudios de decir, creer para entender y entender para creer. ¿Por qué? Porque a Dios no es fácil conceptualizarlo, definirlo, y él tiene la gran búsqueda, San Agustín, por eso se le va a simbolizar siempre con la presencia de un niño. ¿Por qué? ¿Por qué se le coloca o la imagen de San Agustín con un niño? Porque siempre tuvo la necesidad de aprender y de explicarse la existencia de Dios. Entonces, la anécdota va en que él quiere llenar un hoyo que hizo en la playa con una concha marina, con agua del mar, y llenar ese hoyo. Entonces, Agustín, ¿qué intentas hacer? Así como es de complejo llenar ese hoyo, ¿sí?, que nunca se va a llenar, así es de complejo y enorme, enigmático, el concepto de Dios. Entonces él sigue en esa búsqueda, llega a enriquecer textos aristotélicos con argumentos llamados seminales, porque va en función precisamente de la búsqueda ya no solamente de lo que sería la filosofía clásica griega, donde hay una cosmología, sino él va más allá, la búsqueda de Dios, de esa sustancia del universo, dueño de todo y que da oportunidad al hombre reconocerse, autorreconocerse para salvarse, ¿sí?, a través de la gracia divina que es Dios. Aquí tengo que aclarar que, bueno, podemos mencionar que en el pensamiento clásico tenemos a la teogonía, después la teología, con lo que van a ser obviamente las aportaciones, porque va a ser el teólogo cristiano más importante, San Agustín, viene la teología, y lo más moderno, que sería la teodicea, los estudios actuales hasta el día de hoy sobre Dios, la teodicea, así que es la tercera etapa. Y aquí debo comentarte también que es bien importante, creas en lo que creas, siempre tienes que cuestionar tu religión para evitar caer en reglas que ni tú mismo concibes ni sabes ni por qué. Cuando la religión en la que estás da respuestas a tu búsqueda espiritual, entonces vas por buen camino. Nadie te va a decir lo contrario. Pero si te pide renunciar a tu esencia, entonces sí cuestiónala, piénsala, estúdiala. Si no, no te va a ser libre. Y ahí viene el daño de muchas. Y debo decirte aquí que hay quienes llaman religiones y no. En la realidad solo tendríamos que hablar de 4 religiones. Las demás son sectas que se derivan. Y esos pensamientos siempre llegan por conveniencia, construcción totalmente humana. Y si tú tienes un credo, una guía, jamás te va a confundir, jamás te va a exigir algo de renunciar a tu esencia. ¿Y cómo podemos decir que esa esencia, vamos a estar seguros con esa esencia? Mucho ojo, aquí viene un elemento del cual muy pocos hablan, que es tu conciencia, tenerla clara, y la intuición. En este caso, yo te digo, yo soy creyente, pero cuestiono mi religión. Y ya hay cosas que sí el hombre ha hecho, ha puesto
Pero realmente, si vamos a los textos, si vemos, si incluso investigamos, encontraremos que, por supuesto, busques por donde le busques, hay una sustancia divina. Y esa sustancia divina se llama Dios, muy independiente de la creencia. Incluso el día de hoy también hay investigaciones científicas que te dicen, aquí está la existencia de Dios. Sí, no de ese Dios que quieras decir, que enuncian el Dios de mi religión. No, es uno solo de todos. Incluso es bien interesante en filosofía antropológica ver a las civilizaciones tan antiguas como las contemporáneas, ¿cuál es la búsqueda? Todas van a lo mismo. Aunque sean politeístas, aunque sean monoteístas, van a uno, que es el único, esa energía. Por eso es bien interesante y muy complejo hablar de esto. Y San Agustín, en su momento, lo dio, lo manifestó en textos como Soliloquios, La ciudad de Dios, Confesiones. En Confesiones es una dinámica de un diálogo entre su creador y las criaturas, y el hombre. Su creador y el hombre es bastante interesante. Las aporías del tiempo, también, ¿sí? Somos memoria, somos amor, somos espiritualidad. Son conceptos que se pueden decir de manera muy sencilla, pero que realmente nos pueden llevar muchas tardes de análisis, de autorreflexión, de meditación y también de charla, ¿sí? Sin llegar en ningún momento a exaltarte, a molestarte, sino simplemente es lo que digo, investigar. Y todo se te irá dando, todo irá saliendo, ¿sí? Y tú estarás seguro de eso. Y si habrá momentos en que digas, ay, me siento confundido, sí, porque esto nos lleva a crecimiento, el sentirnos confundidos nos lleva a crecimiento. Por eso les digo, es medio complejo hablar de estas temáticas, pero bastante, bastante interesante. Y las dejo en el tintero. No tengas miedo de decir, ay, voy a tomar a un filósofo, San Agustín, de pronto el pensamiento teológico cristiano más, pues lúcido. Después vienen obviamente los textos tomistas de Santo Tomás en la escolástica, pero bueno, también él sería muy interesante retomarlo más adelante en otro programa de Flujo de Letras, pero aquí te lo dejo en el tintero a San Agustín. San Agustín, que siempre estuvo buscando y se le dio. El que busca, encuentra. Sí, entonces ahí te lo dejo en el tintero. Es muy interesante, incluso las aporías del tiempo habla, incluso hay un filósofo hermeneuta, Paul Ricoeur, que habla del triple presente, y esto no es porque se lo invente, sino porque hay antecedentes. San Agustín habla del triple presente, presente del presente, presente del pasado y presente del futuro. Vivimos un constante presente del presente. El presente del pasado tenemos que aprender a ¿qué? A vivirlo, configurarlo, sanarlo. Para eso nos sirve. Pero construimos ahora y el futuro nunca llega. Lo que hagamos hoy es lo que nos tiene que llevar a esa realización, a ese constante, sí, a ese finito infinito, empezar a entender esa energía en este plano terrenal. A empezar. No que tengas la totalidad, válgame. Bien, vayamos, ahí te lo dejo en el tintero. Cualquier cuestión, pregunta y demás, me las puedes mandar al correo de lovecraft31@hotmail.com, en Facebook como María del Rayo o en Instagram como Rayo Vega. Así es que puedes mandarlo, puedes enviarlo, y también debo de decirte que en nuestra colación literaria, te dejo en el tintero, me di a la tarea de rastrear textos que puedan ayudar a ubicarte en lo que se está viviendo. ¿Por qué estamos hablando como de una especie de crisis? ¿O por qué te he hablado un poco de que sí son tiempos difíciles donde el ser necesita buscar? Las nuevas generaciones necesitan tener respuestas. Y te dejo en el tintero, yo sé que está en mucha polémica este autor contemporáneo, que es Agustín Laje, con Generación Idiota, que es uno de sus libros, creo que el más reciente. Llegó a mis manos, bastante interesante sobre... él es politólogo, estudió ciencias políticas, es argentino, es un escritor argentino joven y que está en apogeo, incluso lo puedes encontrar también en redes sociales.
Entonces, échale un vistazo a Generación Idiota, donde te habla precisamente de todo este tipo de temáticas que están llegando con un gran disfraz para decirte y que empezamos a decir, sí, sí, todo es correcto, todo se vale. No es de que, y que si todo se vale y que si le das, lo normalizas, eres open mind o estás ubicado. Y si no, eres un inadaptado. No, ojo, siempre habrá cuestiones que se disfracen y que son cortinas de humo. Pero la realidad y nuestra conciencia, nuestra intuición no nos puede engañar. Aprendamos a buscar esa parte espiritual, esa parte que también somos, no solamente lo físico, sino también lo espiritual. Y bien, amor, paz y salud, nos vemos la próxima semana, espero tus comentarios, si no te has suscrito a este canal, hazlo y dale click a la campanita y seguimos en contacto. Hasta la vista.